Hola, buenas noches. Como les avisamos previamente, vamos a hablar hoy con Carlos Heredia. Es el doctor Carlos Heredia, doctor de Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, profesor asociado del CIDE, miembro destacadísimo del mundo, pues yo creo que pensante de la sociedad civil, ¿no? Podríamos llamarle así. Pero además tiene una característica muy propia del maestro Heredia. Toda la gente que nos escuche de Tamaulipas o que sepa alguien de Tamaulipas, tienen aquí un hijo muy querido. El maestro Heredia es esa persona, no importa la reunión que sea, él dice, tiene más de 40 años en México ciudad, y dice, yo soy de Tampico. No. Así somos los Jairos. Así son, es así. Y no es una crítica, es una descripción de una personalidad. Dada al terruño. Es así. Hagan de cuenta que enterró el ombligo, el brazo, la pierna, o sea, medio cuerpo se le estaba saliendo a Carlos Heredia. Pero además de todo eso, es un amigo muy querido, muy admirado. Yo tuve la suerte de conocerlo hace muchos kilos. Pues sí, muchos kilos, doctor Heredia. También mucho pelo, también con mi padre, con José Álvarez y Casa. Conocí a Carlos en Sencos. Y él andaba en Equipo Pueblo. Exacto. Entonces, ahí en ese edificio de Medellín 33. Medellín 33. Y luego Carlos deambuló en unas experiencias muy, muy interesantes de diplomacia ciudadana, de justamente pues toda esta idea de cómo construir, ¿no?, relaciones de sociedad civil y más allá de las fronteras, ¿no? Así es. Luego y la idea era que pues, se escucharan voces diferentes. Eso. No solo la historia oficial, digamos. Es correcto. En su momento hubo una red que se hizo muy interesante que se llamó Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, que era como este espacio de construcción y debate desde la sociedad para las negociaciones del TLC. Entre otras cosas, esta red logró, por ejemplo, que conociéramos el texto del Tratado de Libre Comercio en su momento. Nosotros se lo pasamos a los legisladores mexicanos. Carlos, junto con una red de trabajadores sindicales de Canadá y de otros actores de Estados Unidos, consiguieron el texto, que entonces el equipo negociador de Salinas decía que debería mantenerse en sigilo, oculto, opaco, escondido, porque rompía las negociaciones, ¿no? O sea, es que según ellos, que la gente conociera lo que él iba a implicar en su vida, rompía las negociaciones. Lo que hicieron fue rompernos la madre, pero es otra cosa, ese es otro asunto. No, pero además pretendían que los legisladores mexicanos votaran a ciegas. A ciegas. Sin conocer el texto. Y fíjense qué ironía, en 1993, que fue las negociaciones últimas, sí, entra en vigor 94, los legisladores mexicanos no conocían lo que iban a votar. Bueno, fue la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, la RMALC, la que difunde el texto, la que lo da a conocer, y recuerdo que todavía muy enojados decían, están rompiendo la estrategia de negociación. Bueno, a partir de eso, Carlos ha hecho múltiples trabajos, incluso en el ámbito académico. He tenido la oportunidad de compartir con él en Estados Unidos varias reuniones. Estuvimos en enero en Washington pensando justamente en la era Trump, ¿no?, y algunos otros momentos. Y por eso le invité ahora para que nos platicara en breve qué cree, qué ve, que puede ser este impacto del TLC, de las negociaciones del TLC. En apretada síntesis, Carlos, a quien nos ve, nos escucha, ¿tú qué le dirías? ¿Qué es el TLC? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos impacta en nuestra vida? Bueno, Emilio, pues muchas gracias por la invitación. Mira, yo empezaría por decir que el TLC es mucho más que un pacto comercial. En una definición de un renglón, es un conjunto de reglas que favorecen sobre todo a las grandes corporaciones en la economía global. ¿Y por qué digo que va más allá del comercio? Porque los TLCs, los tratados de libre comercio, lo que hacen fundamentalmente es facilitar el comercio, el libre flujo de bienes, servicios, de mercancías, pero también de capitales y de inversiones. De hecho, desde hace años que nosotros entramos al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que después se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, fuimos abriendo la economía mexicana paulatinamente. Entonces, hoy el TLC es sobre todo una carta de derechos de las grandes compañías multinacionales. Eso es.
En esencia. En esencia. O sea, un acuerdo de los ricos. Básicamente, o sea, es que se ponen de acuerdo las grandes compañías para hacer negocios. Y cómo van a codificar, cómo van a reglamentar, digamos, los flujos de automóviles, de autopartes, de productos agropecuarios, de todos los bienes de una economía. No, para difundir este programa. Sí. Pero no la movilidad de las personas. Es así. O sea, para difundir este programa pusimos una cita tuya. Sí. Estamos en América del Norte por la geografía, la asociación comercial y porque allá viven más de 11 millones de trabajadores migrantes nacidos en México. Sí. Somos latinoamericanos por la sangre, la religión y el idioma. Pero entonces es un poco esa idea comercial, ¿no? Donde, fíjate qué ironía, hay millones de mexicanos allá y no hay un acuerdo donde se toque el tema de la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, es que nuestra principal exportación, Emilio, es gente, es fuerza de trabajo, son brazos, ¿no? Nuestro principal producto de exportación son los brazos. Bueno, ahora el principal producto o uno de los principales productos son las remesas. Bueno, las remesas son de allá para acá. Claro. O sea, pero digamos, nosotros enviamos fuerza de trabajo, lo hemos hecho durante un siglo. Ahora hay quien habla de que se está terminando el ciclo migratorio y que el número de personas que se regresan es el mismo número de personas que se van, con una gran diferencia. Prácticamente todos los que regresan es contra su voluntad. O sea, son regresados. Son deportados. Habrá algunos que digan, bueno, quiero terminar mi vida en mi pueblo, en México. Pero, en Michoacán. Así es. Pero el grueso mira, contigo fuimos en enero a Washington. Yo he estado yendo todo el año a Texas, a California, a Illinois. ¿A qué vas? A platicar con las comunidades mexicanas. A ver cómo sienten el gobierno de Trump, qué está pasando con las deportaciones, etcétera. Y hablando con nuestros compatriotas, mira, el mensaje central es, ¿y a ustedes quién? Porque nosotros vamos a decirles, oye, pues estamos organizados para recibirlos y si es necesario y todo. Y lo primero que nos dicen es, ¿y ustedes quién les dijo que nos queremos regresar? ¿Y cómo que por qué nos queremos ir? ¿A dónde? O sea, ¿a qué vamos a ir? Bueno, o sea, el planteamiento de las comunidades mexicanas es, no nos queremos regresar. No nos queremos regresar. Oye, pero Trump es un racista que los discrimina. Mira, cuando en México haya un trabajo remunerado dignamente, haya seguridad pública, podamos caminar por la calle sin que nos secuestren, sin que nos asalten, etcétera, se termine la corrupción y la impunidad, ahí nos avisan. Ahí nos hablan. Ahí nos hablan. Déjame. Pero mientras tanto, el trabajo de los mexicanos vale más allá. Mira, déjame saludar rápidamente a Pati Vaquero, a Merlina Gam, a Fabián López, a Raúl Zúñiga, a Luis Alberto Delgado, a Lu Montoya, a Gabriel Luna, a Leticia Valdés, a José Luis Nazario, Ricardo Garcés, Enrique Toscano, Rafael González, Saras Cronos, Raquel Vázquez, Jan de Rosas, Mati, Adela Hernández, Efraín Hernández y Silvia Patricia Carrasco, que ya se incorporaron. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos aquí. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. ¿Qué están pensando ustedes que puede pasar con el posible escenario de no renovación del TLC? ¿Qué puede pasar? Aprovechen la presencia de Carlos y aquí le vamos a ir sometiendo candela. Y sobre esta cita que mencionabas de que estamos en América del Norte, por la geografía. Bueno, eso pensamos nosotros, pero quiero citar a un periodista colombiano cuyo nombre es Sergio Ocampo Madrid, que escribe para El Tiempo en Bogotá, y que cuando Trump anuncia el muro, él lo que dice básicamente, el muro es con la idea de impedir el paso de los trabajadores migratorios mexicanos, pero en realidad para detener a los latinoamericanos. Y él acuña una frase que me parece que describe perfectamente lo que Trump está haciendo. Y dice así esta frase: México no es América del Norte,
como creía, otra coma, pero tampoco se siente de los nuestros. Andy, O sea, tú conoces, paréntesis, ¿conoces a Estoico? muy bien, ¿cómo no? Bueno, Arturo Solís Sánchez. ¡Saludos, Cacho! Manda saludos. Saludos, El Arturo. Estoico le mandamos. Ese parece el nombre de la película esa Valiente, ¿no? El esposo del papá de la protagonista. No, querido Estoico. amigo Arturo Solís. Bueno, o sea, Arturo, Saludos, un abrazo. Arturo. Gracias por acompañarnos. Raúl Zúñiga también nos manda un saludo, un abrazo, Raúl. Raúl Pastor, otro Raúl. Hace un programa sobre cómo han influido estos tratados a la propiedad intelectual. Está muy bien, anotadísimo, Raúl, anotadísimo, lo vamos a tener ahí anotado. Pero entonces nos estás diciendo, Carlos, que este periodista decía, no, pues es que ustedes no son América Latina, América del Norte como creían. Como creían. Bueno, básicamente que, digamos, que las élites mexicanas, los grupos en el poder en México, el 1 de enero de 94, que fue una fecha muy relevante por el levantamiento zapatista y por la entrada en vigor del Telecán, la misma fecha, la clase política mexicana, el grupo en el poder dijo, ya la hicimos, porque ya entramos al Club de los Ricos. Al Club de los Ricos, ya somos socios de Estados Unidos, ya tenemos acceso al mercado estadounidense. O sea, vieron al Telecán como una membresía en el Club de los Ricos. Trump llega y dice, ¿saben qué? Se llamaba chiquitito. ¡Para abajo! ¿Saben qué? Regrésense. Regrésense. Ustedes y nosotros no somos iguales. No la somos la misma. No. Es que el contraste cómo ha tratado a México y el contraste cómo ha tratado a Canadá no puede ser. A Peña lo bajan en un tweet. Sí. ¿No? Y a Trudeau lo reciben con alfombras rojas, la hija de Trump feliz, y el Mira, Peña ni lo voltea a saludar en las reuniones internacionales. Así es. No, además, cada vez, de a tiro por viaje, cada vez que va a ir un secretario de Peña allá a Washington, anuncian algo que tiene que ver con el muro, algo que tiene que ver con el fin del permiso para que se queden los jóvenes primos. Ya ganaron cliente. Ya agarraron cliente. Cada vez que va un funcionario hace un arreglo. Así le pasó al aprendiz. Sí. Digo, perdón, al canciller, porque es que en México así se dice, ¿no? Es como sinónimo. Cuando fue a negociar, anunció unas cosas tremendas, ¿no? Estando ahí. O sea, eso ha sido de tiro por viaje. Pero fíjate, el mensaje central de Trump es, yo no quiero con ustedes. Entonces nosotros, o por lo menos el grupo que está negociando, trata de hacer malabarismos, un poco para leer en el fondo qué es lo que quiere Trump y cómo nos podemos... Pero ve, Carlos, no deja de ser muy cañón, ¿no? Está cañón que hay una apuesta estratégica y después de un tiempo te dicen, ¿sabes qué? No. Yo decía en algún momento que el socavón es una buena manera de escribir a México a nivel internacional porque sí. América Latina ya no nos quiere. Inclusive la narrativa hegemónica es como América del Sur. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, dice, no todos somos México. La toman distancia. Estados Unidos con Trump pues, nos pinta pues, varias cosas, ¿no? O sea, pero no nos quiere. No. El gobierno de Trump. El gobierno de Trump, sí. ¿no? Y Canadá no nos defiende mucho. No. O sea, Canadá llega como a las penúltimas consecuencias, ¿no? O sea, no es que tampoco se muera en la raya por defender a México, ¿no? Mira, es que pusimos todos los huevos en la misma canasta hace ya casi 25 años. Y entonces lo que ocurrió, Emilio, es que vimos, o por lo menos el grupo en el gobierno, el grupo en el poder, vio al Telecán como un punto de llegada, no como un punto de partida para transformaciones internas. Entonces dijeron, ya la hicimos porque ya somos socios de Estados Unidos, mayor mercado del mundo, etcétera, aunque nunca se ha incluido la movilidad laboral, o sea, que la gente pueda ir con papeles, pueda ir documentada a trabajar allá, salvo un grupo muy pequeño. Vamos para 25 años de TLC, sí, ¿no? Las apuestas del cielo, ¿no? Del cielo esperado.
Parece no haber llegado, Carlos. O sea, Mira, 25 años después, ¿cuál es tu saldo? Yo te diría que es un saldo terrible, porque los tecnócratas, los que piensan... O sea, estos cuates educados en Chicago, en Yale, en Cambridge. Sí, pero no solo eso, sino que piensan que la sociedad no cuenta. Cuenta nada más un esquema de política económica que nos recetan de afuera, y que nos volvemos más papistas que el Papa en decir, si tú vendes las empresas públicas, si tú controlas la inflación, si tú disminuyes la intervención del Estado en la economía, esa es la receta para el éxito y vas a crecer. Y el balance, que es terrible, es que hicimos esa tarea. O sea, fuimos el ñoñazo de la clase. Sí. El ñoñazo. Fuimos los nerds. Nos aplicaron la receta. Pero mira. Pero ni siquiera ellos le hacen caso. No. O sea, los gringos ni le pelan. No. Pero fíjate la gran paradoja. México ha crecido mucho menos durante los años del Telecán, en los últimos 25 años, que en los 25 años previos. Entonces, el balance ha sido terrible, porque el verdadero dilema hoy, Emilio, no es tanto si queremos una economía abierta o una economía cerrada. Pues la economía mexicana está abierta. Sino quién se beneficia de las reglas del juego. Ese es el tema. Ese es el tema. Déjame anotar esa pregunta. ¿Quién se beneficia de las reglas del juego? Esa es una pregunta que les invito a que nos digan su opinión. Saludamos a Sandy Hernández. Sandy, saludos, muchas gracias por acompañarnos. Martín Vázquez, mi sugerencia es que estas pláticas sean en horarios más estratégicos para tener más audiencia. ¿Cómo qué horario, Martín? ¿Qué te gustaría darnos alguna idea? Porque según nosotros este es el horario estratégico. Pues sí, que la gente ya regresó a su casa. Sí, o sea, esta es nuestra hipótesis. Pero Martín, muy en el ánimo de recibir ideas. Arturo Solís regresa por sus fueras. Por sus fueros dice, ¿cuáles son los sectores más afectados con el TLC? Entonces nos quedamos antes de los saludos y de la plática con el público, con la audiencia. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Que es un poco lo que dice Arturo, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Sí. ¿Quiénes son los que más ganan, Carlos? Mira, es que dentro de los sectores hay ganadores y perdedores. Sí, porque, por ejemplo, si tomamos el sector agropecuario, habrá quien diga, oye, los tomateros de Culiacán, bueno, ese es un nombre de equipo de béisbol. Los tomateros de Culiacán. Bueno, pero sí existen los tomateros de Culiacán. Pues claro, más allá de son grandes exportadores. Sí, nunca habían exportado tanto, ¿no? Exportan con malos de la cabeza. Claro, los productores de granos de Sonora nunca habían vendido tanto, etcétera. Pues entonces la agricultura le ha ido muy bien. Broccoli Fox exactamente. Pero dentro del mismo sector, la agricultura campesina, pues está en la bancarrota. Entonces te digo, hay que hilar muy fino para decir, dentro de cada sector hay ganadores y perdedores. Pero yo te diría, el balance principal, han perdido los trabajadores. En esencia. Sí, en esencia, porque la brecha salarial que existe entre Estados Unidos y México se supone que se iba a empezar a cerrar. Se supone que iba a haber un proceso de acercamiento de los salarios mexicanos a los salarios en Estados Unidos. Todo lo contrario. Se ha abierto más se ha hecho más grande, el foso, ¿no?, de los cocodrilos. Mira, hay un tema. Los principales perdedores son los trabajadores mexicanos. Porque supuestamente, mira, fíjate, a 25 años, la proporción más o menos de gente en pobreza se mantiene. Más o menos, digo, sí, los porcentajes. Además, con la salvedad de que son varios millones más. Exactamente. ¿No? O sea, el porcentaje se mantiene, pero eso significa que pasamos de una población, no sé, me imagino, ponle tú, de 90 millones. A 126. ¿No? A 126 millones. Una población que te gusta, rondando lo sé, para hacer número, grosso modo, hay 25 millones más de personas. Ese tipo de cosas quiere decir que más personas no están en buena situación. Ahora, en apretada síntesis, habría también sectores que sí ganaron, ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes son los que ganaron? Mira, básicamente, los grandes exportadores mexicanos
son las compañías transnacionales establecidas en México. Porque dicen, oye, México exporta muchos carros. Bueno, a ver, vamos a ser precisos en lo que estamos diciendo. General Motors de Estados Unidos. General Motors de México. Mira, cuando una compañía tiene el apellido de México, es que no es mexicana. Eso sí. Para acabar pronto. Ford Motor de México. Ford Motor Company. Chrysler de México. Nissan mexicana. Toyota. O sea, los grandes exportadores son las sucursales o subsidiarias o de grandes multinacionales. La mano barata. Establecidas en México. Mano de obra barata. Sí. Gente, yo estuve en León hace unas... voy a ir, por cierto, a León. Voy a estar mañana en León. Nos vemos allá, yo en Guanajuato. Vamos a estar presentando la red de candidatos de ahora, allá en León. Saludos, va a ir gente de Irapuato, Celaya, y distintos lugares. Nos vemos mañana ahí. Y quienes quieran tener información, métanse a la página de Facebook de ahora MX, o en mi Twitter. Ahí les vamos a dar una información. Me decía unos empresarios, fíjate que se quejan de la industria automotriz, de la alta rotación de la mano de obra. Y yo les preguntaba, bueno, ¿quién se va del lugar donde lo tratan bien? O sea, si te pagan bien, si te tratan bien, como que ¿por qué te vas a ir? Y León, bueno, Guanajuato es súper emblemático. Sí. Porque Guanajuato tiene tasas de crecimiento del 7%. Sí. Es uno de los estados con mayor tasa de crecimiento, pero tiene una población de la mitad en pobreza. Bueno, es que el Telecan ha sido un instrumento concentrador de la riqueza, porque ha beneficiado a los de mero arriba. Entonces, el saldo que tenemos a casi 25 años es, pues ¿quiénes son los ganadores? En general, las grandes compañías multinacionales, los jefes de empresa, es decir, la gente que tiene acceso al capital, la gente que tiene inversiones, la gente que le estamos pagando al capital. Emilio, estamos estancados en una economía maquiladora. O sea, estamos ahí nada más. O sea, nada más poniendo la mano de obra barata. Fíjate lo que nos pregunta Saras Cronos. El sector minero, ¿nos beneficia o nos perjudica quedarnos en TLC? Orlando Malpica nos saluda desde Cuernavaca. Saludos, Orlando, un abrazo. Orlando dice, está bien el horario, los estoy acompañando tomando un café. Dichoso usted. Fíjese que deberíamos implementar la modalidad con cerveza. Nada nos impediría, sí. ¿no? Pero fíjese lo que da. Mire lo que me da. Bueno, pero una de esas ¿no? cervezas artesanales que tan buenas que es muy sana, es muy sana esta compañera. Dice que es mezcal. Les juro que no. voy a intentarlo. No, mira, Guanajuato hay estudios ya que yo conozco, en donde por un lado tú tienes el crecimiento 7% al año, el núcleo, el corredor automotriz, ¿no? de Silao, Salamanca, Irapuato. Sí, un corrector de ciudades intermedias, sí, probablemente más consolidado del país, ¿no? Es el más consolidado del país, Salamanca, sin lugar a dudas. Silao, Celaya, Irapuato, León. Pero tienes razón en que los índices de pobreza y sobre todo de desigualdad se han agudizado. Entonces, uy, ¿qué pasa? Si hay un muy alto crecimiento, pero ese crecimiento, Emilio, no llega al grueso de la población. Entonces, el TLC ha sido un instrumento para acrecentar la desigualdad. O sea, podemos decir crecimiento con desigualdad. Muy bajo crecimiento. O sea, medio estancadón, ¿no? Bastante estancado, 2%. Sí. Se supone que el comercio con el Telecan iba a impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, como te decía, no hemos pasado de un crecimiento promedio de 2% al año. Sí, bastante mediocre, ¿no? Muy mediocre, porque si la población está creciendo 1.7, 1.8, pues te queda un colchoncito muy pequeño que no ayuda a incorporar... que además se concentran pocas manos. Que se claro, un poquito y el margen se lo hagan unos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, a ver, llevamos entonces, vamos para 25 años. Sí. Es un modelo donde las grandes empresas se han visto beneficiadas. Los grandes exportadores son esencialmente empresas transnacionales. Hemos tenido este modelo donde la desigualdad
no necesariamente solo se ha mantenido, sino que hay porcentajes iguales, pero hay más gente en esa condición de pobreza. Y ahora viene la negociación del TLC, ¿no? Y pareciere, al menos se lee primero los negociadores como viendo muy posible, luego empezaron medio a ver, bueno, existe la posibilidad de que no se logre. Hay que prepararnos para otros escenarios. Sí. Como que estar haciendo una pedagogía del terror, ¿no? O sea, estar administrando la crisis. Pareciera. Pero fíjate, digamos, la antesala a la renegociación fueron largos años en donde cualquiera de alguien que no se vaya con la opinión de los grupos de poder y diga, oye, hay que revisar el Telecam, hay que ver esto, hay que evaluar, hay que ver a quién beneficia, a quién gana, quién pierde, etcétera. No toques el Telecam. Ahora Trump es el que dice, vamos a renegociar. Y lo que está ocurriendo en los hechos es que Trump dice, bueno, yo voy a poner los intereses de Estados Unidos primero. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque él hizo campaña hablando con grupos de trabajadores que decían, oye, en Estados Unidos también ha ocurrido lo mismo que en México, se ha concentrado la riqueza en un pequeño puñado de personas. Ahora, Trump, te voy a decir una cosa, ese fue el discurso de campaña. La forma de gobernar de Trump ha sido el gobierno de los ricos, el gobierno de los adinerados. Quiere echar para atrás el seguro de salud que implantó Obama. El famoso Obamacare. Sí, la reforma fiscal de Trump, que está ahorita discutiéndose, es regresiva, es decir, le pega a la clase media. Oye, fíjate, durísimo. Déjame hacerte un comentario. Raquel Vázquez, saludos Raquel, nos dice, también nos consolidó como el corredor más contaminado del país. Porque estábamos hablando en el Bajío. En el Bajío, ¿no? Así es. Parece así ser, ¿no? No, bueno. Y ya alguien preguntaba por el sector minero. El sector minero es un sector sumamente depredador. Es pensar la economía como la extracción. ¿Qué voy a extraer? ¿Qué voy a sacar? Y para nada, ¿qué le devuelvo a las comunidades donde están instaladas las compañías mineras? Entonces ahí los canadienses son unas fieras, ¿no? 75% de la inversión minera en el sector minero. Pero y eso está pasando en todo el continente, ¿eh? Eso está pasando en todo el continente. ¿No? Sí. Hay una red a nivel América Latina en defensa, digamos, de las comunidades que sufren la depredación de la economía extractiva. En Honduras, tú sabes, el domingo hubo elección presidencial. Sí. De hecho, ganó el candidato de quienes están diciendo, oye, vamos a parar a las mineras, que por cierto han asesinado dirigentes. Honduras es una crisis brutal. Una crisis brutal, como Berta Cáceres, que dice, vamos a defender el agua, vamos a defender la tierra, vamos a defender el aire, y la mandaron matar aquellos que impulsan la economía de la muerte. Ese modelo extractivista depredador. Neocolonial, ¿no? Depredador. Así es. Bueno, entonces, estábamos comentándonos en el orden de ideas de lo que Trump ahora está haciendo como modelo de gobierno. Sí. Un modelo de gobierno para los ricos, contrario a lo que dijo en campaña. Contrario a lo que dijo en campaña. A lo mejor se oye así, como muy dominguero, pero hizo campaña con un discurso dirigido a los trabajadores, pero ahora gobierna como oligarca. ¿Qué es la oligarquía? Pues el gobierno de unos pocos. Y gobierna para un puñado de gente, para los más ricos, ¿no? Entonces, ante lo que estamos hoy, es básicamente que Trump ya le dijo a México, yo con ustedes no quiero nada, porque ustedes son... Sáquense apestosos. Sí. Bueno, él sí lo dijo, violadores, asesinos, bad hombres. Sí, bad hombres. Y lo que dijo básicamente fue, yo voy a regresar a Estados Unidos, a un país de hombre blanco, a un país protestante, a un país... WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Exactamente. Está un poco perdido, ¿no? Muy perdido, porque eso es imposible.
Es decir, la demografía no da, pero sí gobierna para ellos. Pero sí gobierna para ellos. Oye, Carlos, nos manda saludos Gerardo Montoya y nos pregunta Arturo Solís. Dice, oye, ¿cómo mejorar la distribución? Con programas sociales, con los impuestos. O sea, si no lo hacemos vía el TLC, ¿cómo hacemos el tema de mejorar los impuestos? Mira, a ver, voy a poner un ejemplo muy concreto. Alemania y Japón, que son de los mayores exportadores del mundo. Sí, qué bárbaros. Y ahora Corea del Sur, por ejemplo, le apostaron a invertir en su propia gente. Eso es. Vi un estudio, el 26% del valor agregado de un iPhone viene de Alemania. Sí. El 26% de... O sea, cada peso que tú pagas de un teléfono celular que se llama iPhone, el 26% se queda en Estados Unidos. Y te aseguro que en Alemania. Te aseguro que es de los elementos de mayor valor agregado. Sí, bueno, era el del... Para contestarle a Arturo. La única manera de revertir esto es abandonar esta quimera, este error de decir hay que tener muy bajos salarios para ser competitivos. Sí, pues, o sea, hay que tener a la gente muerta de hambre. Exacto, para que las compañías vengan a pagar salarios de hambre y las sigamos atrayendo sobre esa base. Por eso pongo el ejemplo de Japón y Alemania. Ya. Los salarios en Japón y Alemania son muy superiores a los de Estados Unidos. Sí, para no hablar de los de México. Pues, o sea, son 15, 18. Eso es violencia. Sí. Eso es Bueno, sadismo. Pero aún así son grandísimos exportadores a nivel global. ¿Por qué? Porque le apostaron a invertir en su propia gente, a crear un mercado vigoroso. Y le apostaron no solo a salarios remuneradores, como dice, por cierto, la Constitución mexicana, que debería ser el salario, debe ser remunerativo, sino le apostaron también a un sistema de protección social, de salud, de previsión social, de pensiones. En Alemania, el 53% del ahorro es en cajas de crédito. Ahí tienes. ¿No? Y que genera economía y comercio local. Entonces, es completamente un error apostarle a una economía maquiladora de bajos salarios. Ya. Para no decir que ese es el modelo de 1960, 1970. Sí, pues. Que con el cambio tecnológico ya quedó totalmente obsoleto. Entonces, fíjate, la gran paradoja aquí es que nosotros hemos sido, se dice así, más papistas que el Papa, en decir el libre comercio es la solución. El libre comercio es la panacea. Pero vamos, ni allá lo cumplen. Ni allá lo cumplen. Ni allá. No. Fíjate, nos dice, bueno, muchos saludos a Gerardo Montoya. Saludos, Gerardo, gracias por acompañarnos. Enrique Rubio, el problema no es de quién son las mineras. El problema es cuánto pagan por regalías en México y cuánto se queda en las comunidades donde están esas mineras. Es lo que decimos, o sea, no hay derrama de generación de riqueza a nivel local. Es un poco lo que pasa con México a nivel nacional. Yo viví en el sureste, en Tabasco, 3 años. El sureste es extremadamente rico en recursos naturales. Hay gas, hay petróleo crudo, hay agua, hay bosques, hay tierra vegetal muy fértil. Y sin embargo, en esa tierra feraz, en esa tierra con el sistema Grijalba, Usumacinta, el Papaloapan, etcétera, hay gente que no tiene agua potable, hay gente que no tiene electricidad, hay comunidades indígenas totalmente marginadas. Lo digo porque ahora, están 25 años después, nos damos cuenta que los estados del centro, del occidente y del norte, como que se vincularon a la economía estadounidense, pero digamos, de Morelos hacia el sur, permaneció totalmente desvinculado de los sectores, más conectados a la economía estadounidense. Entonces, tenemos una tarea, no solo en el sentido del muy bajo crecimiento, cuando promedias los dos Méxicos,
sino también el hecho de que la manera de procesar los recursos naturales en México es extremadamente concentradora, porque es decir, le vamos a llevar a los centros fabriles, a la ciudad, el agua, la energía eléctrica, los energéticos, etcétera, y el sur-sureste no crece en términos del desarrollo de las personas. Hay dos reflexiones que pueden un poquito adicionar esta reflexión, de Orlando Malpica y de Emilio Uribe. Emilio Uribe, tocayo, saludos combativos, tocayo, muy bonito nombre, usted le fue muy bien, le fue muy bien. Dice, sueldos miserables que solo generan delincuencia y resentimiento social. Y luego dice Orlando Malpica, estoy auditando una empresa que está haciendo investigación y desarrollo, pero tiene que poner el nombre de su tecnología a nombre de una empresa americana. Pero por el otro lado, vende sus productos en dólares y que no ha subido sus precios desde hace 10 años y tiene buenas utilidades. Parece que todos felices y contentos. Debemos sacudirnos nuestra zona de confort. ¿Qué hacemos con eso, Carlos? Bueno, justamente yo creo que el planteamiento, dejar de lado el planteamiento equivocado de que los bajos salarios nos hacen competitivos, dejar de lado el planteamiento de una economía extractivista que es solo depredar recursos naturales para concentrar más la riqueza y el ingreso, y en vez de eso, invertir en nuestra propia gente. Oye, y ¿quién nos está viendo? Un poquito, ¿qué le decimos? Si se firma el TLC, ¿es malo? Si se firma el TLC, ¿es bueno? O sea, ¿viene el fin del mundo o no viene? O sea, en lo concretito, cabrón. No viene el fin del mundo. No viene. Lo que nos va a obligar es decir, a ver, tú le apostaste a ser el cabús del convoy del tren estadounidense. La cola de león. La cola de león. La cola de león. Bueno, pues ahora tienes el desafío de decir, ¿cómo vas a mover a tu economía de manera que ganen los mexicanos que han estado excluidos? Mira, he mencionado el ejemplo de Corea, porque Corea en 1960 era mucho más pobre que México. Y hoy Corea, que le apostó a invertir en su propia gente, le apostó a desarrollar su propia tecnología, sin estar cerrada, en una economía abierta, pero con una intervención del Estado para el desarrollo local y regional y para lo que se llama cadenas productivas. ¿Qué son las cadenas productivas? Pues es que tú vas generando proveedores, Esa, ¿no? Sí, vas generando proveedores para compañías más grandes, porque aquí en México la exportación se ha hecho básicamente importando insumos y exportando productos, pero no tienes cadenas productivas adentro de México. Y hay un montón, pero regresando a la respuesta, no es el fin del mundo. Nos va a obligar a repensar las políticas económicas que hemos seguido aquí en México, equivocadas totalmente. Porque además hemos firmado tratados de libre comercio con quien se ha dejado, ¿no? O sea, ahí tenemos con Chile, con Israel, con Japón, 46 con la Unión países. Europea, o sea, a la menor provocación Sí. firmamos un tratado de libre comercio. Sí, Pero- porque el planteamiento es, esto va a traer el crecimiento. Pues no, y no trae el crecimiento porque no ha generado un mayor dinamismo en el mercado interno. Entonces, digamos, cada país tiene que desarrollar su propia estrategia. No es que vayamos a copiar a los coreanos y decir, bueno, nos vamos a volver todos coreanos. No es por ahí. Usted y yo no damos. Usted Pero- papá con su perfil. Pero sí hay algo que ellos hicieron correctamente, y es decir, el mayor capital que puede tener en la economía de un país es la preparación, la formación, la capacitación, el entrenamiento de su gente. Había un reportaje reciente que decía que si el TLC se interrumpe, no continúa, la economía de 10 estados se va a ver afectada, Sí, ¿no? Eso puede implicar pérdida de trabajo, se va a devaluar el peso, va a subir la gasolina. ¿Cuál es tu estimación? O sea, primero,
vamos a sacar la brújula, digo, más bien dicho, la esfera. ¿Tú crees que qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? Así, en una pregunta arriesgada. Bueno, ¿Se va a renovar? ¿No se va a renovar? Mira, yo creo que el presidente Donald Trump, tarde o temprano, va a acabar diciendo: México y Canadá no aceptaron lo que yo puse sobre la mesa en beneficio de los trabajadores estadounidenses, por lo tanto, Estados Unidos ya no quiere hablar con ellos y se sale. Sale del TLC. Ese es más o menos tu pronóstico. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Con la reserva de hecho, ya hay indicadores de que eso está ocurriendo. La última ronda de negociaciones fueron representantes de los 3 países de bajísimo nivel, pues, o sea, no fueron los titulares. No, y además los negociadores estadounidenses han estado lanzando bolas de fuego que México y Canadá no pueden aceptar. Como por ejemplo eso de que se termine de aquí a 5 años, ¿no? O que en vez de que haya un panel trinacional para resolver en lo que no estemos de acuerdo, se apliquen solo las leyes estadounidenses, hazme el favor. Ya. O sea, entonces... O sea, puras propuestas de saque inaceptables. De saque inaceptables. Les propongo que nos regalen el dinero. Ay, no sé, qué gandallas sí, son. Así es. ¿No? Para provocar que sean México y Canadá quienes digan: oye, me voy a levantar de la mesa, es inaceptable. Es indigno, pues, es indigno. Siquiera atender a esas locuras. Les vengo a proponer una chingadera. No, gracias. Ay, no nos aceptan. Entonces, mira, yo no me dedico a hacer profecía, pero sí. No, es su pronóstico, no. No le estoy diciendo que usted hace Walter Mercado, el TLC, doctor. No, es que le diga usted Walter Mercado, el TLC. Pero a ver, su pronóstico. Pero digamos, llevamos algunos años. Es correcto, el oficio. De leer indicadores. O sea, tu pronóstico es esencialmente, por lo que ves, como las posiciones del grupo negociador de Estados Unidos están poniendo propuestas intransitables, inaceptables, con el ánimo de reventar la negociación. Con el ánimo de reventar la negociación. O sea, tú llegas a decirle: mire, te voy a poner una propuesta, no, fíjate, yo te voy a aceptar solo si aceptas que yo ande con 3 esposas a la vez. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, pues está un poco difícil que yo o sea, mire, no le acepto. Bueno, si eso ocurre, si Estados Unidos denuncia el tratado y dice: yo en 180 días, ahí se ven, ya, yo no voy a... Tiene 6 meses, ¿no? En 6 meses. Si eso ocurre, sigue vigente para México y para Canadá. Pero entonces, tanto México como Canadá nos tenemos que preguntar: ¿y ahora qué queremos? Es correcto. ¿Y esa pregunta la has visto en algún lugar? Bueno, la he visto, pero más en términos académicos que en términos políticos o de la negociación, porque tanto mexicanos como canadienses dicen: nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Nos pregunta Víctor Hugo Domínguez: ¿para cuándo se va a dar un dictamen del TLC? Si va o no va, ¿tendrías una fecha, o sea, en los términos del calendario? Mira, el calendario que se pusieron los negociadores es el último día de marzo de 2018. Es el día de mi cumpleaños. Ándale. Máximo para el día de mi cumpleaños. Exactamente. Nos van a decir. Para el 31 de marzo. Para el 31 de marzo, ya sabemos, Víctor Hugo. 31 de marzo. Pero a ver, Víctor Hugo, es importante que tome en cuenta una cosa. Aquí estamos hablando, Emilio, de el presidente de Estados Unidos, el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Sin embargo, aunque en el remoto caso de que no tuiteara de repente Trump, digamos, nos revienta el TLC así, por un tuit mañanero. Fuck you. Exacto. En el remoto caso. De un NAFTA. Sí. Falta lo más importante, que es la ratificación o la confirmación legislativa del Parlamento canadiense, del Congreso estadounidense. O sea, no basta la voluntad del presidente. No basta. Es indispensable. ¿En los 3 casos? En los 3 casos. O sea, tiene que ir para el Congreso. Tiene que ir al Parlamento canadiense y a los congresos. Entonces, escenario A, Víctor, es importante esto que está diciendo Carlos. Sí. El güero del norte que no nos quiere, ¿no? El de la que parece peluca, ¿verdad? Pero bueno, sí. El señor Trump no nos quiere, lo ha hecho, a ver, de distintas maneras, tiene hasta el 31 de marzo. Pero en ese hipotético caso tiene que ir al Congreso. ¿Cuál es tu pronóstico en el Congreso? Que no lo van a poner a votación en Estados Unidos. Porque es NAFTA en Estados Unidos, es una palabra tóxica. Es una palabra que se le atraganta al electorado.
Entonces, ellos tienen elección de mitad de periodo en donde van en el primer martes de noviembre. Entonces, ellos tienen pues mucha resistencia. No quieren, los congresistas no quieren votar la renegociación del Telecán. O sea, es como hacer carne asada en Huracán. Exactamente. Vamos a hacer una carne asada, pariente. Órale, ¿cómo no ponía una carne? Oye, güey, pues va a haber Huracán. Para usar la palabra que usa la gente que estudia estos temas, no hay apetito de poner a votación la ratificación del México tiene también elecciones. Claro. Y además no sabemos quién va a ser el presidente de México después del primer domingo de julio, como presidente electo. Y estamos hablando que podría pasar un escenario como el Obamacare. ¿No? Podría. Que Trump no quiere el Obamacare, sí, pero ni los republicanos lo han acompañado. Exactamente. O sea, no. Exactamente. Es la hora que no. Entonces, no lo puede desmontar. No te lo puedo garantizar, pero te puedo decir con alto grado de probabilidad que aún en el muy remoto caso de que los tres titulares del Ejecutivo se pusieran de acuerdo, te puedo casi garantizar que donde verdaderamente las cosas importan en Washington no se va a poner, no se va a someter a ratificación. No es que quiera ser displicente, pero parecería que el Congreso mexicano no es muy contrapeso, ¿no? Hoy lo acabamos de ver con la Ley de Seguridad Interior. Exactamente. Mira, yo te diría que la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la misma que fue la de Carlos Salinas, en el sentido de decir, lo que importa es lo que sucede en Washington. Porque aquí tenemos a los senadores del PRI, los senadores del Partido Verde, básicamente... Y los traidores del PAN que se llaman rebeldes, ¿no? Bueno, esos son el nuevo Partido Verde. Exactamente. Así deberían llamarse. El nuevo Partido Verde. Los que se dicen rebeldes del PAN. Ya no hay que decirles los rebeldes del PAN. Esos son priistas. Son priistas. Bueno, entonces aquí la posición es, tenemos los votos, pase lo que pase y diga lo que diga el texto. Uh-huh. Aunque sea contraproducente para México, tienen los votos. Ahora, para esta gente debe ser muy sorprendente que hablando inglés, teniendo global entry, ¿no? Sí. Que es esta entrada fácil para Estados Unidos. Sí. Teniendo amigos allá, ¿no? Departiendo, pues, en mesas de empresarios y de influencia. O sea, les hablan por su nombre. Estás poniendo, ¿no?, el dedo en la llaga. Les hablan por su nombre a los congresistas. Estás poniendo el dedo en la por su llaga, nombre donde más duele. Hey, tome, what is going on? O sea, para esto, la oligarquía mexicana, sí, que de repente les digan, pues ni aunque entres con Global Entry, ni aunque vengas en business, ni que hables inglés igual o mejor que mis hijos, fíjate que tú eres de allá, cabrón. O sea, para esta oligarquía que se siente gringa, que viven en barrios en México que son más cercanos a barrios de Boston, que una parte importante de sus vacaciones las pasarán allá, sí, que sus hijos estudian en inglés, que tienen una cosa cultural de ver Estados Unidos como el modelo a seguir, que se hacen bromas en inglés, que la mitad del tiempo utilizan conceptos en inglés. Para esta élite debe ser como muy difícil que los hayan sacado de su cielo, ¿no? Mira, estás poniendo el dedo en la llaga. Te voy a decir por qué. Porque ya dijimos que Trump sueña con reconstruir algo imposible, una sociedad estadounidense blanca, anglosajona, protestante. Si tú eres rubio, de ojo azul, pero te llamas Tomás González, no eres blanco, eres latino, eres hispanic. Entonces, la oligarquía mexicana va a Estados Unidos y dice, yo en México soy blanco, por lo tanto en Estados Unidos soy blanco. Y se dan cuenta que no. Y se dan cuenta además, y aquí voy a ser muy cuidadoso en la palabra que voy a usar. No, ni más. Mira, es que lo dicen así. Eso de la discriminación y del racismo es contra la indiada, es contra el infelizaje, pero no me incluye a mí. Yo no soy de la indiada, yo no soy del infelizaje. Pues resulta que sí los incluye. Entonces es un choque brutal
Es decir, oye, pero si yo he ido a jugar golf con O ellos. sea, yo no entro por nadando el río Bravo ni caminando, yo entro en business. Sí, Es un global entry y Sí. resulta que soy igual. Y resulta que nunca me van a considerar uno de ellos. Deben estar un poco sacados de onda, ¿no? Están en shock, no lo pueden aceptar. Entonces, lo que ha ocurrido. No es por nada, pero me da gusto. O sea, sí debo decirles que me da gusto que a estos cuates que se sienten superiores y que ven para abajo, pues los traten igual. No, pero te voy a decir además, que viven en un país, México, altamente oligopólico, controlado por muy pocas empresas, que en un país donde ellos se ven como los dueños Sí, pues, de México, me recuerdo, y ven hacia abajo a sus propios compatriotas. me recuerdo el comentario de Cedillo, cuando una señora en Chiapas le pide dinero y dice, no traigo cash. No traigo cash. No traigo cash. Bueno, pero fíjate lo dramático. Y eso que es de los menos malos, ¿no? Sí, así Cedillo es de es. los menos malos de la historia. Así es. O sea, que hablar de Fox, vergüenza. Sí. Que hablar de Calderón, vergüenza, que se fue a una universidad de Estados Unidos. Salinas, pues ni hablar, ¿verdad? Así es. Cedillo, por cierto, Ernesto Cedillo hace un año publicó un estudio muy interesante sobre el gran tema ausente en el Telecán, que es la movilidad laboral. Claro. ¿No? Él ha hecho una contribución importante. Pero fíjate, volviendo a esto de que nuestras élites están en shock, porque no pueden aceptar que la discriminación también se les aplique a ellos. La forma en que lo ven los trabajadores mexicanos, te digo, yo he ido, desde que eligieron a Trump, he ido 4, 5, 6 veces a hablar con las comunidades. Y hubo un migrante, Emilio, que me puso en 5 palabras, en 6 palabras, el mensaje de Trump. ¿Sabes cuál fue? Trump le dice a los trabajadores mexicanos: los necesitamos, pero no los queremos. O sea, se dan cuenta, no se pueden engañar, que la agricultura estadounidense funciona por la mano de obra mexicana, que la hotelería, los restaurantes, las cocinas, la industria de la construcción. Sí, sí. Por cierto, son súper productivos los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. A mí me hacen... Termina. Bueno, pero el mensaje de Trump es, digo, no se engaña, sabe que buena parte de la economía estadounidense funciona con el trabajo mexicano, pero desaparezcan al final del día, vuélvanse invisibles. O sea, no estén en la calle. No. Yo, 2 comentarios que me parecen muy interesantes. Uno es un empresario de la construcción de Estados Unidos, Sí. que solo buscaba mexicanos. ¿Ah, sí? O sea, they are very hard workers. Sí. Son gente muy trabajadora. Muy trabajadora. O sea, dicen, no, mexicanos, ¿no? Sí. Y la otra, incluso uno de ellos aprendió, esta historia me la contó un trabajador de la construcción, que aprendió y lo hicieron como jefe de grupo. Sí. Y empezó el problema porque en lugar de darle chamba a un gringo, le dieron chamba a un mexicano. Y entonces los demás jefes de grupo lo detestaban. Porque Claro. decía, tu función es ser trabajador, no ser jefe de grupo. Entonces, este cuate lo que hizo luego es hacer su propia empresa, este mexicano súper emprendedor, ¿no? Y contrataba puros mexicanos. Pero empezó el cuate de Estados Unidos diciendo, yo solo trabajo mexicanos porque son hard workers. Y el otro comentario que me llama mucho la atención es una persona que me dijo, yo nunca he visto un homeless latino. Fíjate. Nunca he visto un homeless. El homeless es esta persona sin casa, ¿no? Los sin techo. Sí. No es traducible exactamente aquí en México, digamos vagabundo, pero es así. No es así, o sea, son los sin casa, ¿no? Lo que pasa es que nuestra población de homeless es muy distinto. Es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, creo que sí toca como una discusión muy interesante de cómo van los mexicanos allá, ¿no? Mira, cuando el huracán Katrina pegó en Nueva Orleans, que estaba George W. Bush de presidente, la agencia de reconstrucción, digamos, tras los desastres en Estados Unidos, se llama FEMA, porque se conoce a la E como I. Lo que dijeron quienes iban a hacer el trabajo de reconstrucción tras aquel huracán
fue: necesitamos mexicanos que vengan a reconstruir Nueva Orleans, que vengan a reconstruir el estado de Luisiana, el este de Texas que resultó afectado. Bien, aquí hay un comentario que me incluye. A ver, Claudia Shekeibán. Sin duda los conocimientos de Carlos hacen mucha falta en Tampico y Tamaulipas. Shekeibán, sí. Son de la comunidad libanesa de Tampico. Muchos saludos a los Shekeibán. ¿Cómo ve a su ciudad y a su estado a consecuencia del TLC? Saludos a los dos. Saludos, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Y ella ya te salió una apoyadora de la tierra, Tamaulipas. Sí. No, pues veo a Tampico y a Tamaulipas muy lastimado. Es decir, tuvimos 4 gobernadores que fueron los 4 jinetes del apocalipsis. Los rufiancísimos. Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, el que está preso. Sí. Eugenio Hernández y Egidio Torre. Esos 4 gobernadores representaron, digamos, la implantación del crimen organizado. Como forma de gobierno y forma de vida, ¿no? Así es. Hemos pagado un costo altísimo, todos los tamaulipecos. Pero además, mira, la gran paradoja es que Tamaulipas tiene casi 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. O sea, un sexto. Sí, bueno, tú conoces la frase de Israel que dice: yo quisiera 2 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Sí, desperdiciado. La frontera tomada por el crimen organizado, digamos, no se pueden transitar las carreteras. Es decir, la gran tristeza de nosotros los tamaulipecos es que es un estado muy rico, cuya economía se ha venido abajo, destrozada por los narcogobernadores y por la extensión del crimen organizado en la economía. Si decimos, oye, vamos a apostarle a atraer inversión, en realidad los inversionistas se tuvieron que ir de Tamaulipas, los locales. O sea, ya salió otro voto duro. La doctora Raquel Pastor se unió. Dice, es muy interesante. Saludos a la doctora Pastor. Pero mira, no sé cuánto tiempo nos queda, pero en todo caso... Estamos próximos al final. 5. Tenemos 5 minutos, tenemos que ir cerrando. Mira, 3 conclusiones. 3 conclusiones. Sí. Primera, es extremadamente equivocada la estrategia de pretender ser competitivos con base en bajos salarios. O sea, salario miserable es mala idea. Mala idea. No, o sea, tener gente pobre, jodida y miserable. Pero ni siquiera lo digo desde el punto de vista de justicia. Ya de justicia social. No, eso sería soñar. No, es mala idea económica. O sea, más allá de la ética y de la justicia. Exacto, porque no generas tu propio mercado y porque tu gente no se forma, no se desarrolla. Que tiene ciertos dogmáticos que dicen que si sube los salarios, sube la inflación, y si sube la inflación es impuesto para los pobres y por lo tanto... Por eso cité el caso de Alemania, el caso de Japón, que tienen salarios de 50 euros la hora en la industria. Ese es el sueldo de, bueno, la mitad del sueldo por una quincena. Fíjate. Segunda conclusión. Primera, no a los sueldos miserables. Segunda. E invertir en nuestra gente. Claro. Eso va, digamos, va como en tándem, va junto. Va a la manita. ¿Verdad? Bueno. Segunda, no es el fin del mundo si Trump se sale del Telecan, pero sí nos va a obligar a contestar las preguntas difíciles que no hemos contestado. Que no hemos querido contestar. O sea, yo creo que entonces el fin del mundo no es la salida en su caso, pero las respuestas no están allá sino acá. Exactamente. Tenemos que abandonar el modelo de economía maquiladora para tener una economía que genere valor. O sea, una economía funciona cuando tú y yo generamos valor. Y para generar valor necesitamos inversión. Y para que haya inversión necesitamos seguridad elemental. Entonces te digo, como por ejemplo, circular en las carreteras de Tamaulipas. O poder caminar en la calle. Por ejemplo. O sea, es un punto. Y que nuestros empresarios no tengan que huir hacia McAllen o hacia... que vivan en McAllen. Exactamente. Bueno. Segunda. Tercera. Yo creo que viene la elección presidencial
nuestra el primer domingo de julio de 2018. Acabo de leer un artículo muy interesante, Emilio. Fíjate que de Bloomberg es una agencia de noticias, sí, ¿no? No es necesariamente el Pravda ni es lo que te iba a decir. No es generalmente, ¿no? Y Bloomberg hace un recuento de los casi 25 años del Telecán. Dice, ha sido un desastre. O sea, México no ha crecido. La diferencia en la brecha salarial entre Estados Unidos y México se ha abierto. Entonces, ellos se preguntan, ¿de verdad los mexicanos quieren continuar con unas políticas económicas que generan salarios de miseria? ¿De verdad los mexicanos le van a dar otra oportunidad al mismo grupo en el gobierno? O sea, pero esto te lo está diciendo una... ¿En serio? O sea, los que los llevaron ahí los van a premiar. Exacto. Es que eso es MID, ¿no? Eso es MID. Eso es MEADE. Eso, ¿no? Entonces, mira, pero te lo subrayo porque es una compañía multinacional. Déjame hacerte una pregunta que nos hacen en Twitter. Sí. De NWD Mercados. Sí. De salir del Telecán, Sí. México contará con las divisas necesarias para cubrir los pagos de deuda comprometidos para el 2018. Sí. Creo que sí. Sí. Y es porque más, mira, hoy, bueno, si no fuera el caso con las reservas, hoy sale una noticia muy interesante donde se anuncia que el Fondo Monetario Internacional renueva los créditos flexibles por 80,000 millones de dólares. pero además, En caso de emergencia, Sí. Pero yo creería que sí tenemos eso. pero además no es el fin del mundo porque nos vamos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que por cierto, Suplen, ¿no? suple. Y en algunos casos son más exigentes. Exactamente. O sea, yo creería, 1, México tiene reservas, 2, hay líneas de crédito, 3, no es inmediato, o sea, no aplicaría para el 18. Sí. 4, tenemos las reglas de la OMC. Y 5, me parece que al final del tiempo habrá que ver si, con independencia de lo que diga Trump, se actualiza la hipótesis. Lo cual nos lleva a cerrar la tercera conclusión. Tercera, El Telecán no es un objetivo en sí mismo. debería entenderse como medio, ¿no? Es un instrumento. Y debería de ser un instrumento para desarrollar la economía mexicana, incluyendo a los de abajo. Es decir, porque ahora ha desarrollado a un pequeño puñado de ultrarricos, ¿sí? Y no ha incorporado al esfuerzo por desarrollar las regiones, las ciudades, y esto que decíamos de abandonar una estrategia económica meramente extractiva. ¿Te gustan estas conclusiones? 1, no podemos pensar un modelo de desarrollo con sueldos miserables. Así es. 2, en caso de la salida o la ruptura o fin del TLC no es el fin del mundo, pero abre las preguntas que tenemos que contestarnos. 3, el TLC es un medio, no un fin para el desarrollo de México. Entonces el tema esencial es preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que queremos. Te voy a decir, el que genere una sociedad incluyente, preparada y sana. Y en ese ánimo y como conclusión, nos dice Bloomberg, ¿en serio van a votar por los que generan ese desastre? ¿En serio? Sí. Porque tal vez MEADE no sea priista, tengo mis dudas. Le tomó unas horas para sacar su priista. Bueno, él dijo, háganme suyo. Háganme suyo, así como dijo. una cosa medio posesiva, Sí, ¿no? sí. Muy preocupante. Y luego la CTM abrazándolo y yo lo represento, unas cosas No, mira, querido y Freud, ¿no? tú has estado difundiendo lo de la estafa maestra. Sí. ¿Quién era el secretario de Bueno, Hacienda? Hacienda, y con este O sea, Duarte, pero supongamos, esa paradoja, ¿no? Dice que no es priista, pero bueno. Lo que sí, sin duda, es que ha estado los últimos 12 años vinculadísimos a la situación que nos tiene donde estamos. La pregunta es si nos gusta donde estamos. Si no nos gusta donde estamos, ese señor es uno de los primeros responsables, yo digo. Pero por supuesto. Bueno, ya luego vamos a hablar de lo que hizo el señor Meade como canciller. Y eso se lo voy a platicar de primera línea, porque él es uno de los primeros responsables de la crisis internacional con los organismos internacionales de derechos humanos y que ningún país haya levantado la mano cuando Trump nos empezó a atacar. Él era canciller. Bueno, ya platicaremos de esa historia, ese es otro capítulo. Ese es otro. Dice Arturo Solís que nos felicita, que les gustó mucho la dinámica.
Qué bueno. Estoico. Un saludo, un abrazo. Combativo. Muchas gracias. Todos. Nos vamos, Carlos. Muchísimas gracias. A ti, Emilio. Nos vamos a seguir viendo, porque este tema va a dar, ¿no? Va a dar cómo pega en nuestra vida cotidiana, cómo pegan los precios. Vamos a ir viéndolo. Es un tema que todavía toma su cadencia. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, en otra edición de Platica con Emilio. Yo estoy indignado a pensar que vamos a hablar de la Ley de Seguridad Interior. Urge. Hoy la aprobó la Cámara de Diputados, es previsible que pueda pasar a la Cámara de Senadores justo la próxima semana. ¿Cómo afecta eso a nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa? ¿Qué implica darle esas facultades al Ejército? Yo lo vivo con grande preocupación. Entonces, probablemente les confirmamos el lunes, pero yo me inclino a pensar que vamos a hablar de la Ley de Seguridad Interior. Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. A Citlacin, ya me dijo que así se dice. Voy a tratar de corregir mi acento. A Lu, a Saras y a todas las demás que nos acompañan. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos. Emilio, un gustazo. Saludos a la fuerza hasta Tamaulipas. Abrazo. Buenas noches. A la próxima.